Las espeluznantes historias de los parques abandonados. Bienvenidos a nuestro top de parques abandonados. Prepárense para explorar los parques de atracciones que alguna vez fueron centros de diversión y risas, pero que hoy en día han sido olvidados por el tiempo y la naturaleza. En este video descubrirás los parques abandonados más fascinantes y aterradores. Acompáñanos en este viaje lleno de nostalgia y misterio. Número 8. Takakanonuma Greenland. En la prefectura de Fukushima de Japón, se encuentra un parque de atracciones abandonado conocido como Takakanonuma Greenland. Se sitúa en las afueras de Obara, una sección de la actual ciudad japonesa. Muy poco se sabe acerca de este parque y su ubicación exacta es en gran parte desconocida. El parque no se puede encontrar en ningún mapa de Japón, ya que simplemente no está allí. Supuestamente, sus coordenadas son 37 grados 48 18.1 N, 140 grados 31 04.0 E, pero si se ponen en Google Maps, la búsqueda se dirige al centro de Obara, sin rastro del parque. Esto es supuestamente inexacto, ya que el parque está escondido en una zona montañosa. La única información conocida de Takakanonuma Greenland es que se abrió en 1973 y cerró 2 años más tarde, en 1975. Algunos afirman que esto fue debido a la escasa venta de entradas y a las renovaciones necesarias, pero los locales afirman que fue debido a una cantidad significativa de muertes en las atracciones. Milagrosamente, el parque volvió a abrir sus puertas en 1986. Pero tuvo problemas para permanecer en funcionamiento debido a la creciente competencia de parques más grandes, como Tokyo Disneyland, así como por problemas financieros. Por último, en 1999 Takakanonuma Greenland cerró permanentemente. Número 7. Holy Land, USA. Cuando en los años 1950 el señor John Greco recibió un mensaje espiritual de su Dios, decidió crear una atracción para homenajear a todos los fieles que seguían la religión católica romana. El centro del parque era una cruz gigante de 17 metros que se podía ver desde todos los rincones de Waterbury, y el parque estaba lleno de pasajes y personajes de la Biblia. Hasta tenía una réplica de las ciudades de Jerusalén y Belén. El parque abrió sus puertas en 1955 y tuvo su máximo éxito entre los años 1960 y 1970. En 1984 se cerró el parque con la idea de mejorarlo y expandirlo, pero en 1986 su creador murió, dejándole la propiedad a un grupo de monjas que nunca llevaron a cabo su reforma. En julio de 2010, una adolescente de 16 años fue asesinada y dejada a los pies de la cruz gigante del parque abandonado, dando a la zona una historia fantasmal inquietante. Número 6. Gallivere Kingdom. Situado a 2 horas y media de distancia de Tokio, en Japón, se encuentra el parque temático abandonado de Gulliver's Kingdom, un parque que se basaba en la novela Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, y que desde su cierre, tiene un aspecto escalofriante. La característica más notable del parque fue una estatua de 45 metros de largo de Lemuel Gulliver, representado aquel momento en el que el gigante fue atrapado por los diminutos habitantes de Lilliput. El parque fue abierto el año 1997 y cerró pronto, en el año 2001, debido a la falta de visitantes y problemas financieros. El reino de Gulliver fue respaldado por un banco llamado Niigata Chuo Bank, que más tarde se derrumbó en un mar de préstamos tóxicos e improductivos. El banco recibió la orden de abandonar todos aquellos activos no rentables con los que contaba, de los cuales el reino de Gulliver era uno de ellos. Niigata Chuo prestó a la empresa gestora del parque un aproximado de $350 millones. El reino de Gulliver no parecía precisamente un parque ideal para los niños. Tuvo de vecinos al segundo lugar con más suicidios del mundo y al pueblo de Kamikuiziki, del que todavía se recuerdan sus monstruosos crímenes. Tras 6 años de abandono, el reino de Gulliver fue demolido en el año 2007, quedando a merced de curiosos que ahora buscan entre sus ruinas partes de la gigantesca escultura del personaje al que dio vida Jonathan Swift. Número 5. Six Flags New Orleans. En mayo del año 2000, Palace Entertainment abrió Jazzland en el este de Nueva Orleans con algunas atracciones pequeñas, otras acuáticas y una montaña rusa de madera.
2 años más tarde vendieron el parque a la compañía Six Flags convirtiéndolo en Six Flags New Orleans. Six Flags introdujo nuevas atracciones mejor, sobre todo montañas rusas, y tenía un nuevo plan de expansión con más nuevas atracciones y un parque acuático. Pero el destino quiso que eso nunca se llegara a cumplir. Cuando el huracán Katrina tocó tierra en Nueva Orleans, lo sumió en un mar de olas y grandes inundaciones. Gracias al bajo nivel del suelo en el que estaba construido el parque, este permaneció inundado durante varias semanas, provocando que muchas estructuras quedaran dañadas y el moderno parque quedara cerrado para siempre. Mientras la naturaleza convertía Six Flags New Orleans en una imagen fantasmagórica, otros parecían encantados y aprovechaban para grabar películas en él, como Jurassic World, El amanecer de los simios o Percy Jackson y el mar de los monstruos. Como curiosidad, decir que la montaña rusa que se encontraba en el parque de atracciones de Montjuïc, en Barcelona, Boomerang, aún se encuentra entre las ruinas del parque. Número 4. Tierra de Oz. Este parque temático de 16 hectáreas estaba dedicado al famoso león, el espantapájaros y el hombre de hojalata, entre otros, de la clásica película de Hollywood, El Mago de Oz. El parque abrió sus puertas el año 1970 con la intención de contar con una estación de esquí durante todo el año. Aunque el parque no disponía de ninguna de las clásicas atracciones que se podrían encontrar en los parques temáticos, tenía la intención de permitir a los visitantes meterse en el papel de Dorothy. El día de su apertura, recibió la gran cifra de más de 20,000 visitantes, pero tras la muerte de Grover Robbins, el número de visitantes disminuyó rápidamente, debido a la subida de precios de las entradas y una gestión que dejaba mucho que desear. En 1975, un incendio en Emerald City destruyó muchas de las estructuras del parque, lo que le llevó definitivamente al cierre. Número 3. Spree Park Berlin. Este parque de atracciones fue inaugurado en el año 1969 como Kulturpark Planterwar, en el antiguo Berlín Este, y era el único parque de atracciones permanente a ese lado del muro. En el año 1989, una vez se unificó Alemania después de la caída del muro, el parque se convirtió en Spree Park Berlin. Nuevas atracciones fueron añadidas y el parque se convirtió a un nuevo modelo, quería parecer más tipo del oeste. Agregaron la entrada de pago total en vez de pagar por cada atracción y cambió el estilo en su totalidad, haciéndolo más temático que de atracciones. El nuevo propietario del parque, Norbert Witte, que anteriormente había conseguido un contrato de arrendamiento para los terrenos del parque, había presentado un proyecto sostenible y tenía muchos contactos con el gobierno alemán. Después de años de inversión en el parque y de tener muchas visitas anuales, en el año 2001 hubo una serie de errores en la gestión y el parque se fue a la quiebra. El parque se declaró insolvente con una deuda de más de 15 millones de euros. Witte desmontó algunas de las atracciones de feria y las envió a Lima, Perú, ya que quería empezar una nueva vida y una nueva empresa allí. Muchas de esas atracciones no llegaron nunca, confiscadas en la aduana, y otras se arruinaron por el clima húmedo de la zona. Finalmente, Witte acabó en la cárcel por contrabando de droga, ya que lo descubrieron intentando enviar droga a Alemania, en un contenedor dentro de una atracción de feria. Su hijo, que había firmado los papeles, también acabó en la cárcel. Número 2. Akpo-Land. En la década de 1990, Akpo-Land fue uno de los parques más populares en Asia. No tenía mucha cantidad de atracciones, pero las que tenía eran modernas para el momento. Había una montaña rusa, coches eléctricos, una noria, cohetes, un tren de patos. El parque atrajo turistas de todo el mundo. Sin embargo, un día ocurrió un fatal accidente. El tren de patos descarriló repentinamente y cayó al suelo. Al menos una persona murió y otras resultaron gravemente heridas. Aún así, por una razón no revelada, todo continuó igual. El parque ni siquiera pidió disculpas a las familias, que tampoco obtuvieron ninguna recompensa económica ni explicaron lo que realmente había ocurrido. En el año 1999 otro accidente en el mismo tren de patos ocurrió. Este fue aún más grave. Murió una niña en el acto cuando el tren volcó por los raíles. Otras personas sufrieron lesiones muy graves. Poco después, el gerente del parque desapareció misteriosamente sin dejar rastro y el parque cerró oficialmente.
La escena del horrible accidente ha permanecido intacta hasta hoy. Número 1. Parque de atracciones de Pripyat. Este parque de atracciones abandonado es quizás de los más famosos del mundo. Si te decimos su nombre igual no te dice nada, pero seguro que cuando veas las imágenes te van a sonar y cuando escuches la historia, aún más. Situada al norte de Kiev, en Ucrania, la ciudad Pripyat fue abandonada después de la catástrofe de Chernóbil de 1986, ya que fue construida principalmente para trabajadores del propio Chernóbil. El parque de atracciones, construido en el centro de la ciudad, tenía algunas atracciones de lo más comunes en un parque, como una noria, unos autos de choque, juegos de tiro, barcos balanceantes, paraguas voladores, etc. Por desgracia, el parque abrió sus puertas el 27 de abril de 1986 y cerró el mismo día debido al desastre nuclear catastrófico que ocurrió el día anterior a 21 kilómetros de su ubicación. Nada ha cambiado en los 29 años transcurridos desde su abandono, salvo que la naturaleza ha empezado a hacerse cargo, dándole al parque una mirada apocalíptica inquietante junto a la ciudad que fue evacuada en 2 agitados días. Los niveles de radiación del parque dependen de la zona donde se mida. El pavimento es relativamente seguro, aunque otros lugares presentan índices de radiación altamente peligrosos, de más de 25 sievert. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido tanto como nosotros disfrutamos creándolo para ti. Comenta qué te pareció y si tú tienes algo que contar envía un correo con tu historia y yo las estaré leyendo. Bueno, sin más, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Dulces pesadillas.